día, la semana pasada iniciamos una jornada con nuestra serie, So last week we started a new series, El Camino a Belén, The Road to Bethlehem, donde nuestro destino final where our final destination es el pesebre. is the manger. Pero entendimos la semana pasada que para llegar a Belén But we understand that in order to get to Bethlehem, hay un camino que recorrer. there's a path to travel. Y ese camino comenzó justo al inicio de todo, And that path began in the beginning, en el Edén, in Eden. y comenzó con una tragedia. And it started with a tragedy. Y vamos a recapitular un poquito de lo que sucedió. And we're going to recapitulate a little bit of what happened. La muerte espiritual de los primeros seres de la creación, The spiritual death of the first beings of creation. a causa de la desobediencia. Due to the disobedience, Y esta desobediencia and this disobedience trajo consigo el pecado a la humanidad. brought with it sin to humanity. Y vimos que el pecado nos hace tratar de huir de la presencia de Dios And we saw that sin tries to make us escape from the presence of God y tratar de ocultarnos y cubrirnos en lugar de confrontarlo, and to cover up and hide instead of de enfrentarlo. to confront it. Así que estos primeros seres creados tratan de cubrir su pecado con unas hojas de higuera, And so these first beings created, they hide themselves with some leaf, some plants. pero unas simples hojas de higuera no pueden cubrir nuestra desnudez espiritual. But a few simple leaves of plants cannot cover our spiritual nakedness. Y compartimos la semana pasada cómo llegó el pecado a la humanidad, And we shared last week how sin came into humanity. y este pecado And this sin dejó una gran necesidad en el mundo, left a big void in the world. la gran necesidad de un redentor. The void of a redeemer. Uno One. que además de rescatarnos del pecado, That besides him rescuing us from sin, nos sanara del daño de las consecuencias de la desobediencia. was going to heal us from the disobedience of sin. Porque no sé si sabes tú esto, But I don't know if you know this, pero el pecado trae consecuencias, but sin brings consequences. trae graves consecuencias. They bring great consequences. Porque Dios puede cubrirte Because God can cover you y puede proteger tu vida, and He can protect your life. puede proteger tu alma, He can protect your soul. pero una vez que te arrepientes, But as soon as you repent, aún así van a llegar consecuencias de lo que hiciste. even though there's still going to be consequences to what you did. Y Dios puede hacer que estas consecuencias se sientan más ligeras cuando estás caminando de su mano. And God can make these consequences to feel a little bit lighter when you're walking by His hand. Pero aún así van a llegar las consecuencias. But even though consequences are going to come, Y la mayoría de las veces estas consecuencias and most of the time these consequences causan mucho daño. cause a lot of pain, Mucho daño. a lot of pain. Y no solamente a la persona que ha fallado, And not only to the person that failed, sino que las consecuencias vienen, impactan a la familia que está alrededor, but the consequences that come impact the family that's around, a toda la familia cercana. to all the family that's around you and close to you. Y Dios envió un redentor que pudiera restaurar nuestra relación con el Padre, And God sent a Redeemer that can restore our relationship with the Father, restaurar esta relación que se había roto en el Edén. to restore this relationship that had been broken in Eden. Y el día de hoy vamos a seguir avanzando en la jornada hacia Belén. And today we're going to continue moving forward to our path and to Bethlehem. Y el tema de este día tiene que ver con una promesa, And the topic of today has to do with a promise, pero de esas promesas que sí se cumplen. but one of those promises that come to fruition. La promesa de un Salvador. The promise of a Savior. ¿Alguien aquí alguna vez te ha hecho una promesa a Dios? Somebody here has made a promise to God. Te prometo, Dios, I promise God que si tú me cumples esto, yo voy a cumplir esto y esto otro al pie de la letra. that if you fulfill this promise to me, I'm gonna fulfill this and this. Y pasan los días y estamos pidiéndole perdón a Dios, ¿no? And days go by, and then we're having to say sorry to God Porque pusimos la vara muy alta y no pudimos llegarle a las expectativas de Dios. because our goal is too big and we can't reach those goals because they're too high. Pero Dios es un Dios que cumple cada promesa. But God is a God that fulfills each promise. El tema de este día se llama la promesa de un Salvador. And the topic of today is called the promise of a Savior. Y este día vamos a ver cómo Dios fue preparando el camino desde el principio, And today we'll see how God was preparing the road since the beginning, desde la caída de la humanidad para redimirla. from the fall of humanity to redeem it. Y en este primer punto vamos a ver dos anotaciones muy importantes que resaltan. And the first point, we're going to see 2 points that stand out.
Toma esto en mente. And take this to mind Toma nota. and take note. 2 puntos que resaltan muy fuertes en esta historia. 2 points that stand out in this story. El primer punto, And the first point, la justicia de Dios. the justice of God. La justicia de Dios The justice of God contra la misericordia de Dios. versus the mercy of God. Y algunas veces nos vemos involucrados en situaciones que requieren de la ayuda urgente de Dios en nuestras vidas. And sometimes we find ourselves involved in situations that require God's urgent help in our lives. ¿Quién se ha visto alguna vez en una situación así? Who has seen themselves in this Donde, situation like donde this? requieres la presencia de Dios inmediatamente en tus vidas. Where you require the presence of God immediately in your life. Especialmente cuando alguien te ha hecho daño. Especially when somebody has harmed you. ¿Alguna vez has estado en esta situación? Maybe at one time have you been in this situation? ¿Te han herido tanto Have you been hurt so much? que volteas y ves al cielo y dices, Dios, ¿dónde estás, Dios? And you look up and you ask God, God, where are you? Y volteas a esperar que a la persona le pase algo. And you look around waiting for something to happen to this person. Ahorita que cruce la calle, la va a atropellar un carro para que se le quite. As soon as they cross the street, a car is going to run over them. Porque queremos que la justicia de Dios obre en nuestras vidas al instante. Because we want God's justice to come over our lives instantly. Igual manera cuando nos sucede algo que pensamos que es injusto. And also when we think about something that's unjust, Queremos que la justicia de Dios actúe inmediatamente. we want God's justice to act immediately. Y nos mantenemos atentos, ¿no? So we were attentive to what's going on. Ahorita va a poner en el Facebook que le está yendo mal. He's going to put right now that on Facebook that something's going on in their life and it's not good. La justicia de Dios va a caer sobre su vida por haberle hecho mal. God's justice is going to come upon their life because they did something wrong. Y estamos esperando noticias de cómo Dios va a actuar a sus vidas y a nuestro favor. So we're waiting to hear from how God comes and brings justice over our lives. Ya que hemos leído infinidad de veces que Dios es un Dios justo. Since we read so many times that God is a just God. ¿Cuántos creen de aquí que Dios es un Dios justo? How many people here believe that God is a just God? Dios es un Dios justo. God is a just God. Pero el daño que me causaron But the pain that they caused me, o la situación que estoy pasando, or the situations that I'm going through, de acuerdo a mi punto de vista o mi perspectiva, according to my point of view or my perspective, requiere requires que Dios sea involucrado inmediatamente. that God becomes involved immediately. Una acción rápida de parte de A Dios. quick action by God. Pero como dije, esto es de acuerdo a mi perspectiva. La perspectiva de Dios es completamente diferente. But like I said, this is according to my perspective. God's perspective is totally different. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Jonás? Have you ever heard the story of Jonas? Jonás es enviado a predicar a un pueblo. Jonas is sent to preach to this town. Y Jonás hace un berrinche. And Jonas says no. ¿Por qué quiere que Dios destruya al pueblo inmediatamente? So he asks, why does God want to destroy this town immediately? Que Dios ajuste cuentas con este pueblo idólatra y irreverente inmediatamente. I want God to come and bring judgment to this town immediately. Y viene Jonás And Jonas comes y comparte la palabra que el Señor le había dado. and he shares the word that God had given him. Si no se arrepienten van a ser destruidos. And if you repent, you're going to be destroyed. Y se sube al cerro, Jonás. And he climbs up the mountain. Y se sienta bien cómodo. And he sits down very comfortably. Dice, no llevo prisa. And I said, I'm not in a hurry. Aquí me voy a esperar I'm going to wait here. y me voy a gozar de ver cómo la van a pagar. ¿Ok? And I'm going to enjoy how they're going to pay for what they did. Y comienza a crecer algo en el corazón de Jonás. And something starts to grow in Jonas's heart. Porque él cree en la justicia de Dios. Because he believes in God's judgment. Pero estamos hablando de la justicia But we're talking about God's justice y la misericordia de Dios. and God's mercy. Y viene la misericordia de Dios en la vida de Jonás. And God's mercy comes over his life. Y Dios permite que una gran planta crezca. And God permits that a big plant grows. Y le dé sombrita a Jonás porque Jonás está ahí en el carrocito en el desierto. And it gives him some shade because he's under the sun. Esa es la misericordia de Dios. That's God's mercy. A pesar del berrinche de Jonás, Despite Jonas's frustration, aún así Dios tiene misericordia de él. God still has mercy over him. Dios sabía lo que iba a suceder. And God knew what was going to happen. No era desconocido para Dios. It wasn't unknown to God. Pero ¿qué sucede después? But what happened afterwards? La planta se seca. The plant dried up.
Y viene el segundo berrinche después. And then Jonas expresses another frustration. Sabía que tú no ibas a hacer nada y mira lo que estás haciendo. Me estás castigando a mí con esta plata que se secó en lugar de que los castigues a ellos. And he says, I knew that your justice was not going to be, that was not going to come. And now the plant dried up and I'm under the sun. Y está desesperado Jonás. And Jonas is desperate Porque cree en la justicia de Dios. because he believes in God's justice. Porque cree que Dios es un Dios justo. Because he believes that God is a just God. Que aquel que da se la paga. That whoever does something bad is going to pay for it. Quizás había escuchado de muchas experiencias porque no podía leer en su Biblia. No la traían con él ese día. And maybe he had heard about a lot of experiences, but he couldn't read them because he didn't have a Bible. Y conocía que Dios es un Dios de justicia. But he knew that God was a God of justice. Pero ¿qué sucede cuando nosotros somos los que les fallamos a Dios? But what happens when we are the ones that disobey God? ¿Qué sucede cuando yo le fallo a Dios? What happens when I disobey God? Clamamos por la misma justicia como lo hizo Jonás. Do we cry out for the same justice that Jonas did? Señor, ¿por qué me has perdonado? Si soy culpable, castígame. God, why have you forgiven me? Señor, que se abra la tierra y que me trague. ¿Por qué te he fallado? God, let the earth open up and let the earth swallow me up because I failed you. ¿Qué es lo que queremos? What do we want? Queremos todo el peso de su misericordia. We want all the weight of his mercy, Todo el peso de su misericordia. all the mercy, all the weight of his mercy. Y cuidado, And be careful que cuando tú fallas o cuando yo fallo, that when you fail or when I fail, alguien se acerque y te recuerde que Dios es un Dios de justicia. that somebody approaches you and reminds you that God is a God of justice. No queremos ser recordados que Dios es un Dios de justicia. We don't want to be reminded that God is a God of justice. Pero sí queremos que alguien ore por nosotros y nos diga, Dios tiene misericordia de ti, Dios es un Dios de amor y de misericordia. But we do want somebody to pray for us and say that God is a God of mercy and justice. Queremos que todo el peso de su misericordia caiga sobre nosotros. We want the whole weight of his mercy to fall upon us. Queremos que Dios olvide nuestra falta inmediatamente. We want God to forget our faults immediately. Nos libre de las consecuencias That he forgives us of the consequences. y de todo lo que mi falta puede traer arrastrando. And that everything that my fault might be dragging along. Y regresando al Génesis, And when we go back to Genesis, vemos que después de la desobediencia en el Edén, we see that after the disobedience of Eden, la primera acción que Dios toma en esta narrativa the first action that he takes in this narrative, fue hacerles sentir su presencia. that he made them feel his presence. Hacerles saber que Él estaba ahí presente tal y como lo hacía constantemente con ellos, cuando salía a caminar con ellos. And let them know that his presence was still there the way that he did it when he came by and walked with them. No llegó aventando rayos y centellas por todos lados. He didn't come in with thunder or being angry with them. No llegó regañando a nadie o intimidándoles It's not scolding or intimidating anybody o gritándoles para asustarlos, or screaming at them so they can scare them. sino que llegó de una manera apacible. But he came in a passive way. Llegó a platicar con ellos. He came to speak with them. Dios se les acercó en amor. And God came to them in love. Él conocía perfectamente lo que había sucedido. And he knew perfectly what had happened. Para el Señor no era escondido. And for God, it wasn't hidden. Y lo que ellos necesitaban era sentir la presencia de Dios en sus vidas. And what they needed at that moment was to feel the presence of God. Como un padre que no deja de amar a sus hijos Like a father that doesn't stop loving their kids debido a sus acciones. due to their actions. ¿Cuántos de aquí son padres? How many of you are parents? ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cómo te sientes cuando has estado caminando con tu hijo durante un tiempo y le has enseñado lo correcto y lo que no es correcto? How do you feel when you've been walking with your children and you teach them what's correct and what's incorrect? Y sientes que has invertido demasiado tiempo con ellos, And you feel that you invested so much time with them, enseñándoles, teaching them, corrigiéndoles, correcting them, instruyéndoles, instructing them, guiándoles, and guiding them. y cuando los dejas solos, And when you leave them by themselves, algunas veces no toman las mejores decisiones. sometimes they don't make the best Y decision. algunas veces esto nos hace sentir tristes o frustrados. And sometimes this makes us feel sad or frustrated. Pero eso sí,
But one thing is for sure, Nunca dejas de amar a tus hijos. you never stop loving your children. Los sigues amando igual. You still love them the same. Aunque te hayan fallado, los sigues amando igual. Even though they failed you, you still love them the same. Y vas a seguirlo intentando. And you can continue to attempt Una vez y otra vez y otra vez. one time and another. Pero eso sí, But this is for sure, sin pasar por alto without coming to pass la disciplina. the discipline, Sin pasar por alto la disciplina. without going by the discipline. Así que, ¿qué sucede en el jardín del Edén? So what happens at the Garden of Eden? Dios los ama God loves them con todo su corazón. with his whole Es su heart. creación amada. It's his Se creation that he esperó loves. tanto en hacerlos. And he made them. Puso todo su amor. And he put all his love, Puso su imagen en he ellos. put his image on them. Pero le han fallado. But they failed. Y Dios decide no dejarles de amar. And God is not going to stop loving them. Pero tiene que haber disciplina. But there has to be discipline. Tiene que haber disciplina. There has to be discipline. ¿Qué dice su palabra? What does his word say? A quien Dios ama, Who God loves, corrige. he corrects. Si andas fallándole a Dios And if you fail God y no te ha llegado la corrección de parte de Dios, and his correction hasn't come, deberías de preguntarte, ¿realmente soy hijo de Dios? you should ask yourself, am I really God's child? ¿Cómo está mi termómetro? How's my thermometer? ¿Mi relación con Dios cómo está? My relationship with God, how is it? Porque he andado mal y no me ha corregido Dios todavía. Because I've been walking the right path and he hasn't corrected me yet. ¿Soy su hijo realmente? Am I his God? Am I his child really? Así que Dios les imparte un castigo. So God does impart some Una disciplina. a discipline. Esto es su justicia de Dios. This is God's justice. Pero inmediatamente después But immediately right de ponerles una disciplina a Adán y Eva por lo que habían hecho, after he disciplines Adam and Eve for what they've done, que esto es su justicia, that is, it's his justice. inmediatamente después And immediately afterwards, el Señor muestra su misericordia con ellos. he shows his mercy to us. Inmediatamente. Immediately. Esas veces cuando tu hijo falla Those times that when your child fails, y le dices, ven para acá, and you tell him to come over, volteese y le voy a dar con esta tablita, turn around and I'm going to spank you porque ocupa disciplina. because you need discipline. Y no lo puedo dejar sin disciplina porque yo como padre estaría fallando. And I can't let you go without discipline because me as a parent would be failing. Y tendría que rendirle cuentas a mi papá Dios. And I would have to render accounts to my Father God. Entonces tengo que llevar a cabo la disciplina. So I do need to discipline you. Y le das 2 a tu hijo. And you give him two spankings. Acuérdate que es disciplina, no se trata de hacerle daño. And remember, it's about discipline. It's not to harm them. En amor. In love. Y ya que le das, And once you spank them, le das un abrazo y le dices que lo amas. you give them a hug and you tell them that you love them. Porque no puedes permitir que crea algo en su corazón por haberlo disciplinado en contra tuya. Because you don't want them to bring something into their heart because you discipline them. Él tiene que entender que es porque lo amas. They have to understand it's because you love them. Y de la misma manera Dios nos disciplina a nosotros. And in the same way, God disciplines us Porque nos ama. because he loves us. Así que la próxima vez que sientas disciplina de parte de Dios, no hagas berrinche. So next time you feel discipline from God, don't be angry. Dios, ¿por qué a mí? God, why me? Tengo una semana que no oro. Oh, it's been because I haven't prayed for a week. Oye, estaba tan lejos de ti. I was so far away from you. Y ahorita que me estás disciplinando, me he acercado a ti. Sí sirvió. And now that you discipline me, I'm getting closer to you, so it does work. Y justo después que llega la disciplina para Adán y Eva, So after this discipline comes to Adam and Eve, Dios muestra su misericordia sobre ellos. God demonstrates his mercy over them. Génesis 3:15 Genesis 3:15 on the screen. dice, y pondré hostilidad. Yo pensé que decía honestidad. Dije, ¿por qué dice honestidad? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, y él te irá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y quizás, ¿y esto cómo Dios está mostrando su misericordia con ellos? ¿Cómo? The first promise of a redeemer. Un redentor justo después de la caída de Adán y Eva. A just redeemer right after the fall of Adam and Eve. ¿Y qué nos dice esta promesa? And what does this promise tell us? Primeramente nos está hablando de la misericordia de Dios. First thing is that it talks to us about the mercy of God. Que esa es su palabra por cuanto todos pecaron.
What does the word say? As everybody sin, y están destituidos de la gloria de Dios. and we're apart from Estamos lejos de la presencia de Dios a causa del pecado. we're far from the presence of God because of sin. Y Dios muestra su misericordia. And God shows us Y Dios mercy. muestra su amor para con nosotros. And God shows us His love towards us. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Y qué nos dice esta promesa? What does this promise tell us? Que Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente. That Christ, the descendant of the woman, would defeat the serpent, Aunque no sin antes haber sido herido. but not before being wounded. Y esto apunta al sufrimiento de Jesucristo en la cruz. And this points to the suffering of Jesus on the Y su cross muerte por nosotros. and His death for us, Junto a su resurrección victoriosa. along with His victorious resurrection. Y esta resurrección victoriosa And this victorious resurrection representa represents la derrota de Satanás. the defeat of Satan. ¿No estás agradecido con Dios por esta primera promesa? Por Are you haber mostrado su gracia God showed us His mercy en medio in the middle de la oscuridad, of darkness, en medio del pecado. in the middle of sin. Y este es el primer paso que nos indica el camino hacia Belén. And this is the first step that indicates our path towards Bethlehem. La humanidad había caído completamente. Humanity had fallen completely. Vivía en completa oscuridad. They lived in complete darkness. El enemigo estaba tomando control. And the enemy was taking control. Y la humanidad no podía producir su propio Salvador. And humanity could not produce their own Redeemer. Pero la promesa dice But the promise says que de la mujer vendría uno que pelearía la batalla por nosotros. that from the woman there becomes somebody that's going to fight this battle for us. Esta es la puerta que se abre hacia Belén. And this is the door that opens towards Bethlehem. Pero dice que el que nacería sería herido en el talón. And it says that the one that would be born would be wounded in the heel, Y asestaría un golpe mortal en la cabeza de la serpiente. but he would destroy with a mortal pain to the serpent. Y la palabra nos enseña que Jesús en la cruz recibió la herida temporal en el talón. But the word says that Jesus on the cross received a temporary bite on the heel. Pero destruyó el poder del pecado y de Satanás para siempre. But he destroyed the power of Satan forever. Dios puso esta promesa justo después And God put this promise right after de la caída del hombre. the fall from man. Justo después de la caída del hombre. Right after the fall. Hace miles de años Dios puso esta promesa. So thousands of years ago, God put this promise. La primer promesa de la venida de un Salvador. The first promise of a coming of a Savior. Pero pasaron miles de años But thousands of years went by, y Dios no lo olvidó. and God didn't forget it. Dios no olvidó su promesa. God didn't forget His promise. Y podemos seguir esta línea genealógica, generación tras generación. And we can follow the genealogical line, Comenzando, generation after generation, comenzando desde el Edén starting from the Eden y avanzando las generaciones hasta llegar hasta el pesebre de Belén. and advancing we get to the manger. Dios preparando God preparing al mundo para la llegada de este Salvador, the world for the coming of the Savior. colocando cada una de las piezas centrales en su lugar, He was placing every centerpiece in its place. ya que la historia es mucho más que un relato. And because the story is not just so much more than just a story. Es una línea trazada directamente de la caída del hombre del Edén hasta el pesebre en Belén. And it's a straight line from the fall from Eden to the manger. Y alguna de las piezas que Dios usaría And one of the pieces that God would use para llevar a cabo su plan, to bring about this plan, Dios elige a un pueblo. God chooses us a people. Un pueblo que se convertiría en una gran nación. And a people that would become a great nation. Y Dios elige a esta nación a través de un hombre. And God chooses this nation through one man. Y esta elección con este hombre viene a través de una prueba. And this choice with this man comes with a test. Y como toda prueba que es superada, And like every test that it's overcome, da como resultado la bendición. it results in a blessing. Y el resultado de esta prueba And the result of this test fue la bendición de una promesa. was the blessing of a promise. Abraham es obediente a Dios. And Abraham is obedient to God. Y Dios le da una promesa. And God gives him a promise. Génesis 22:18. Genesis 22:18. Dice, puesto que me has obedecido
Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra por medio de la obediencia de un hombre. Fíjate cómo empieza esto. So look at how this starts. La desobediencia de un hombre The disobedience of one man nos hizo caer. made us fall. La obediencia de un hombre The obedience of one man nos da una promesa. gives us a promise. Génesis 49:10 dice lo siguiente. Genesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Dice que un rey no sería enviado como redentor y salvador. So it says that a king would be sent to us as a redeemer and a savior. Pero además este Mesías But also the Messiah sería de la casa y del linaje del rey David. would be from the house of David and his O lineage. sea, no es cualquier persona. So it's not just whatever person. No es una persona ordinaria. It's not an ordinary person. Una persona con un linaje de rey. It's somebody with a lineage, a priestly kingdom, Una persona con un linaje de sacerdote. a lineage of a priestly lineage Que sería enviado para redimir al mundo. that would be sent to redeem the world. Dice 2 Samuel 12:13. So 2 Samuel 2:13. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmará su reino. Verso 13. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Está hablando de Mesías. This is talking about the Messiah. Miqueas 5:2. Micah 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Wow. La venida de Jesús no fue un accidente en un momento. The coming of Jesus was not an accident in a moment. Fue un acto divino, It was a divine act, milenios de preparación, millennia and preparation, detalladamente planificado meticulously planned para cumplir cada detalle de la promesa de Dios. to fulfill every detail. Dios preparando todo para venir al mundo a vivir entre nosotros por medio de su Hijo God was preparing everything for the coming of the Son. en el momento correcto. And at the right time, Justo cuando el mundo se encontraba en tinieblas. right when the world was in darkness, Justo cuando el mundo se encuentra en completa oscuridad. when the world was in complete darkness, El enemigo en control de las personas the enemy was in complete control y la maldad creciendo cada vez más cada día. and evil ever increasing. Esto fue en los tiempos antiguos. And this is in ancient times. Pero si comparas esos tiempos antiguos con los tiempos que estamos viviendo ahorita, But if you compare these ancient times with the times that we're living today, yo creo que el termómetro de la maldad se ha disparado. and I think this thermometer of evil has gone up, Las profecías se alinearon al tiempo perfecto. and the prophecies aligned with the perfect Y time. dice Gálatas 4:4, In Galatians 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La pregunta crucial, so the crucial question, ¿estaba la historia preparada para Jesús? was history prepared for Jesus? ¿Estaban las personas preparadas para recibirle en ese tiempo? Were the people prepared to receive him at the time? María y José estaban listos, Mary and Joseph were ready. tenían fe, They had faith. estaban siendo obedientes, They were being obedient. aunque no entendían del todo lo que estaba sucediendo, And even though they didn't understand everything that was happening, pero estaban listos para dejarse ser usados por Dios but they were ready to be used by God en lo que Él les pidiera. with whatever He asked of them. Los pastores estaban listos, The shepherds were ready. estaban alertas y respondieron al instante They were alert and they responded immediately al llamado de los ángeles to the call of the y angels, salieron enseguida a buscar al rey. and they went out immediately to look for the king. Los sabios del oriente, The Magi, ellos estaban listos. they were ready. Ya que habían escudriñado las escrituras, Because they had searched through the scripture conocían la profecía and they knew the y prophecies, sabían que a su tiempo and they knew that in the right time un rey vendría a king would come. y al tiempo señalado At the time
assigned time, salieron a buscarle para adorarle. they went to seek and adore him. Herodes Herod, no estaba listo. he was not ready. Estaba tan ocupado He was so preoccupied tratando de mantener su poder y su autoridad donde había sido puesto, trying to maintain his power and his authority where he was put, que aún incluso conocía de la profecía, that even though he didn't know about the prophecy, pero quiso evitar que esta profecía se llevara a cabo. but he wanted to avoid this prophecy from becoming true. Las personas de Belén The people from Bethlehem, no estaban listas. they were not ready. Estaban ocupados con un censo que había jalado a toda la gente de They todos were, los pueblos, they were so preoccupied with the census that was going on, con sus asuntos personales. with their personal affairs, Ni siquiera había lugar para Jesús en un mesón, para que and there was no place for Jesus to be born in an inn. la gente estaba tan ocupada. The people were so Cada preoccupied. quien estaba metida en sus propios asuntos, Each one was dealing with their own things, pensando que su necesidad era más grande que la persona que estaba a su lado, thinking that their own needs were more important than the person that was next to them, tratando de buscar una solución para encontrar un lugar donde quedarse a dormir mientras estaban visitando su lugar de nacimiento para el censo. and trying to find a place to sleep as they were going for the census. Y la pregunta después de muchos años And the question after so many years sigue siendo la misma. is still the same. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? Algunas veces nos mantenemos tan ocupados And sometimes we maintain ourselves so busy con los quehaceres de cada día, with the things that we need to do every day, con nuestras vidas tan ocupadas, with our lives that are so busy, con el trabajo, with work, haciendo compras navideñas, buying Christmas gifts, preparándonos para la gran cena de la Navidad, preparing for the great feast of Christmas, las celebraciones, the celebrations, mi planeación del próximo año, planning my own life for next year, incluso including algunas veces estamos tan ocupados sometimes we're so busy sirviendo en ministerios aquí y allá serving in ministry here and there que nos olvidamos that we forget de invitar al Señor a nuestras vidas. of inviting Jesus into our lives. Estamos sirviendo al Señor, We're serving the Lord, pero nos olvidamos del Señor. but we forget about the Lord. Y estamos corriendo de un lugar a otro. And we're running from one place to another. Y el Señor corre atrás de nosotros. Hey, ¿tienes un segundo? Espérame. Estoy ocupado. And the Lord is chasing after us, asking if we have a minute, but we're so busy. Tengo que reunirme con tal persona. I have a meeting that I have to go to. Espérame, dame un segundo, Eduardo. Solamente un segundo. Wait, give me a minute, Eduardo. No puedo. Tengo que predicar el domingo y tengo que llegar ahí temprano porque tiene que estar todo en su lugar. No, I can't because I have to go preach on Sunday and then everything has to be in its place. No puedo, Jesús, porque tengo un evento muy importante. I can't, Jesus, because I have a very important event. Porque recibí una invitación a tal lugar y tengo que correr y llegar a ese lugar. Because I got an invitation to this place and I have to run and get there on time. Y el Señor sigue tocando la puerta y buscándonos. And the Lord is still is knocking on the door. Pero estamos tan ocupados But we're so busy que no podemos detenernos. that we can't stop. Y el Señor nos quiere detener And the Lord makes us stop y preguntarnos, and ask us, ¿dónde estoy en tu vida en este momento? where am I in your life at this moment? ¿Dónde estoy en tu vida en este momento? Where am I in your life at this moment? ¿Dónde está Jesús en tu vida en este momento? Where is Jesus in your life at this moment? Quizás has estado ocupado preparando la celebración de Navidad. Maybe you've been so busy preparing the celebration of Christmas. Quizás has estado ocupado comprando regalos, buscando ofertas, corriendo de un lugar a otro. Maybe I've been so busy looking for deals, running from one place to another. Quizás me he pasado envolviendo regalos. And maybe I've just been spending my time wrapping gifts. Y el regalo que el Señor me entregó no lo he abierto todavía, el de la salvación. And the gift that the Lord gave me, I haven't opened yet, the gift of salvation. Tengo que hacer un espacio en el mesón de mi corazón And I have to make a space in my heart para el verdadero Señor de la Navidad. for the true Lord of Christmas. Qué rico sabe el champurrado. ¿Quién de aquí le gusta el champurrado? Champurrado. Atole. Ice cream. I told you. Atole. De guayaba. Oh, wow. Con unos tamalitos ricos. So we've been just enjoying some tamales. Y disfrutamos todo esto. And we enjoy all this. Nos encanta. We love it. Yo soy bien fiestero.
I love the parties. A mí me encantan las fiestas. I love it. I Me love encantan las reuniones y las comidas. I love reunions and eating. Me encanta la temporada navideña. And I love the Christmas time. Manejo por las calles y yo voy con wow, viendo luces por todos lados. And I'm driving around and looking at all the lights and being surprised. Me creo así como un niño, ¿no? En la temporada And navideña. I feel like a child in this time of this Christmas season. Y nos encanta vivir esta temporada. And we love to live out in this season. Porque es una temporada de familia. But because it's a time of family. Es una temporada de pasarla rico. And it's a time to just enjoy De ourselves. reunirnos. To be De together. buscar a la persona que tiene mucho que no ves. To look for that person that you haven't seen in a while. Sorprenderla y tocarle la puerta con un platito de galletas y decir, hey, traigo algo para que este día. Oh, wow. Knocking on the door and surprising them with a bowl of cookies. Sorprender a tus vecinos. And just surprising your neighbors. Tomar un tiempo en familia y ponerte a hornear galletas y llevarle a tus vecinos. And taking some time with your family and cooking some cookies and taking them to your neighbors. La Navidad es algo más que estar corriendo de un lugar a otro. And Christmas is more than just running from one place to another. La verdadera preparación de Belén no se trata sobre el lugar físico que nos provee, And the true preparation of Bethlehem is not for the destination, sino la disponibilidad de un corazón. but our availability in our heart. Tener un corazón dispuesto. Having a heart that's willing. En el Edén la relación se rompió por un acto de desobediencia. And in Eden, La relación se relationship rompió was broken because of act por un acto de of desobediencia. disobedience. Pero Dios, But God, en su amor, in His love, en su justicia, and His justice, su misericordia, and His mercy, prometió reparar ese daño. He promised to repair that damage. El camino de Belén The road to Bethlehem fue el cumplimiento de que Dios nos daría was the fulfilling of God's promise. ese alimento That meal que te va a quitar el hambre para siempre. that's going to remove the hunger forever. Dice, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. I am the bread of life that came from the heavens. Mucho mejor que los tamales. It's much better than tamales. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. I am the bread of life that descended from heaven. Tenemos que reconocer que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. And we have to recognize that Jesus is the fulfillment of all the promises of God. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. All the promises of God are fulfilled with Jesus. Tenemos que hacer un espacio en nuestras agendas tan apretadas And we have to make a space in our busy agendas para darle un espacio a Jesús en esta temporada. to make a space for Jesus in this season. Necesitamos. We need. Si quieres comenzar el año que viene de una manera mejor que comenzaste este año, And if you want to start a better way 2026 than you started 2025, no hay mejor manera que comenzando con Jesús. there's no better way than starting with No hay mejor manera que comenzando con Jesús. There's no better way than starting with Jesus. Y pregúntate, And ask yourself, ¿qué es lo que tengo que dejar a un lado? what do I need to leave on the side? Esta es la parte cuando tenemos que monitorearnos a nosotros mismos And this is a time that when we have to monitor ourselves y evaluarnos. and evaluate ourselves. ¿Cuánto tiempo paso con Jesús cada día? How much time do I spend with Jesus every day? 15, 20 minutos. 15, 20 minutes? 5 minutos cada tercer día. 5 minutes every third day? Bueno, 2 minutos al día. Or maybe two minutes a day? Por 365 días del año. ¿Cuánto tiempo he pasado con Jesús? Times 365 days a year? How much time have I spent with Jesus? Y algo que siempre me llama la atención. And something that always calls my attention. Cuando estamos en un momento de necesidad. When we're in a moment of need, Cuando estamos en un momento de necesidad, when we're in a moment of need, pasamos más tiempo con Jesús. we spend more time with Jesus. Cuando estamos pasando por un conflicto, una necesidad de enfermedad, un conflicto grande, When we're passing out through a time of conflict or sickness or something big, queremos estar orando en todo momento. we want to be praying at each moment. Vas manejando y sabes que vas a llegar a un lugar y vas orando que cuando lleguen las cosas estén bien. When you're driving towards this place, and as you're driving, you're praying that the lights are going to be, everything's going to be good, Y todo cambia. and everything changes. Hasta tu manera de comunicar a Dios cambia. Even the way that you start communicating with God. Porque cuando estás pasando un momento de necesidad, Because when you're passing through a time of need, esta oración superficial que algunas veces hacemos this superficial prayer that we sometimes do make se convierte en algo
becomes something much deeper. Porque comenzamos a abrir nuestro corazón. Because we start opening our Y hearts comenzamos a clamar a Dios realmente con una voz que viene desde lo profundo de nuestro corazón. and we truly start to cry out to God because of something that's deep within our hearts. Debido a la necesidad que hay en nosotros. Because of the need that's in our hearts. Pero tenemos que ser intencionales. But we have to be intentional. La pregunta de este día: The question of this day, ¿cómo estamos? how are we? ¿Estamos listos para celebrar esta Navidad? Are we ready to celebrate this Christmas? ¿Estamos listos para decir, sí, Jesús? Are we ready to say, yes, Jesus? Sí, estoy listo, Jesús. I am ready, Jesus. Quiero que nazcas en mi corazón por primera vez. I want you to come into my heart for the first time. Ah, pero ya estás en mi corazón. Or when you're already in my heart. Quiero que reavives mi corazón. I want you to revive my heart. Reaviva mi corazón. Revive my heart. Que tu espíritu That your spirit avive mi espíritu. revives my spirit. Porque algunas veces estamos tan apachurrados y tan apagados Because sometimes we're so down and so turned off que pensamos que Dios se ha apartado de nosotros. that we believe that God is not with us. Y Dios dice, yo no me he movido, aquí he estado. And God says, I haven't moved, I'm still here. Solamente vine y no te encontré en el lugar donde te dejé. The only thing that I came and I didn't find you at the place where I left you. Porque quizás andas tan mal que te has estado escondiendo de Él. Because maybe you're doing bad things that you're hiding from Him. Pero aviva nuestros corazones, Dios. But God, revive our hearts. Aviva nuestros corazones. Revive our hearts. Que tu Espíritu Santo That your Holy Spirit reavive mi espíritu. revive my spirit. Que cuando vengo a ti, That when I come to you, aunque no tenga una necesidad grande, even though I don't have a big need, que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit me haga sentir tu presencia como nunca antes. makes me feel your presence like never before. Que mi carne se ponga chinita cuando está cerca de mí. That my skin feels chills when you're close to me. Que los pelos se me pongan de punta cuando estoy cerca de ti. That my hair stand up when I'm close to you. Que cuando estoy teniendo un momento de adoración, That when I'm worshiping you, que me corran las lágrimas por mis ojos. that my tears come down my cheeks. Lágrimas de gozo. Tears of joy. Que pueda gozarme en tu presencia. That I might rejoice in your presence, God. Que viva mi espíritu como nunca antes. Revive my spirit like never before. Te necesito tanto. Ponte de pie. I need you so much. Please stand up. Creo que estamos en el tiempo perfecto. And I believe that we're in the perfect time. Queremos terminar este año